Hola, mi nombre es Andrés Camacho, soy profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto de aprendizaje voy a hablar de tabla de distribución de frecuencias. Los objetivos son que seas capaz de calcular una tabla de distribución de frecuencias y de utilizar una hoja de cálculo para realizar los cálculos. En esta presentación hablaré primero de clase y frecuencia, después de intervalo y frontera de clase, a continuación de amplitud de un intervalo de clase y marca de clase y por último realizaremos un ejemplo con Excel. Para trabajar en este objeto vamos a tomar como ejemplo los tiempos que tardaron un grupo de corredores, exactamente 1238, en finalizar una carrera, en finalizar una media maratón. Llamamos datos en bruto a los datos recolectados que aún no han sido organizados. Sería en este caso, en este ejemplo, los tiempos que tardaron cada uno de los corredores. Pero estos datos se suelen agrupar o clasificar en clases o categorías. Cada uno de los grupos en los que se agrupan los datos se llaman clase o categoría. En nuestro ejemplo vamos a agrupar nuestros datos en todas estas clases que estamos viendo aquí. La primera clase estará formada por todos aquellos corredores cuyo tiempo en finalizar la carrera estuvo entre 1,5 y 1 hora y 15 minutos. Y así pues tenemos todas las diferentes clases que estamos viendo. Se llama frecuencia de clase a la cantidad de datos que pertenecen a una clase. Por ejemplo, la frecuencia de la clase que va entre 1,55 minutos y 2 horas y 5 minutos es de 170, porque hubo 170 corredores que están incluidos en esta clase. Distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es la tabla que contiene las frecuencias de clase y es una forma compacta de representar los datos. Esto que estamos viendo aquí es un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencias. Se llama intervalo de clase al conjunto de los valores comprendido entre dos límites que pueden tener los datos para pertenecer a una clase. En esta clase de aquí, el intervalo de clase va desde 1,35 hasta 1,45 minutos. El límite inferior es el valor inferior de este intervalo, 1,35 en este caso, y el límite superior de la clase es el valor superior del intervalo de clase, 1,45 en este caso. Se llama frontera de clase al número exacto que delimita dónde acaba una clase y empieza la siguiente. Por ejemplo, entre esta clase y esta de aquí, la frontera de clase serían 2 horas y 5 minutos. Se llama tamaño o amplitud de un intervalo de clase a la diferencia entre la frontera superior y la frontera inferior de la clase. Si todos los tamaños de la clase tienen la misma amplitud, se representa mediante la letra C. Y es lo que ocurre en nuestro ejemplo. La primera clase va desde 1 hora y 5 minutos hasta 1 hora 15. La segunda clase va desde 1 hora 15 hasta 1 hora y 25. Y si vamos viendo las diferencias entre cada una de estas clases, la diferencia exacta es de 10 minutos. Por eso decimos que el tamaño o amplitud de los intervalos de clase, en este ejemplo, es de 10 minutos. La marca de clase es el punto medio del intervalo de clase y también se llama punto medio de clase. Por ejemplo, para esta clase, la clase que va entre 1,15 y 1,25, la marca de clase sería el centro y sería exactamente 1 hora y 20 minutos. Cuando se hacen análisis matemáticos sobre los datos proporcionados por una tabla de distribución de frecuencia, lo que se hace es suponer que todos los datos que pertenecen a esta clase han utilizado este tiempo de aquí, 1,30, aunque la realidad es que estos 192 corredores tuvieron tiempos entre 1,25 y 1,35. Por ejemplo, si queremos calcular la media de los tiempos de todos los corredores utilizando esta tabla de distribución de frecuencia, supondremos que todos ellos tardaron 1 hora 30. Perdón. Vamos a realizar ahora un ejemplo de cálculo de tabla de distribución de frecuencias. Aquí tenemos los tiempos que tardaron todos los corredores en finalizar esta media maratón. Vemos que el tiempo más pequeño fue 1 hora 5 y el tiempo más alto estuvo alrededor de las 3 horas. Vamos a distribuir a todos estos corredores en clase, donde las marcas de clase van entre 1 hora y 10 minutos hasta, bueno, las clases van a ir subiendo
de 10 minutos en 10 minutos, 1 hora 10, 1 hora 20, etcétera. Si ahora arrastro, Excel automáticamente me va a calcular intervalos exactamente iguales, y tengo aquí todos los tiempos entre 1 a 10 y 3 horas en incrementos de 10 minutos. Bueno, estas serían las marcas de clase en las que quiero distribuir a mis corredores. Pero la forma más simple de realizar una tabla de distribución de frecuencia es utilizar las fronteras de clase. Voy a utilizar la frontera superior de cada una de estas clases. Si las marcas de clase son 1.10, 1.20, 1.30, la frontera superior de esta clase estará en 1 hora y 15 minutos. La frontera superior de la siguiente clase serán 1 hora y 25 minutos, etcétera. Vamos a arrastrar esto que estamos viendo aquí para obtener todas las fronteras superiores de clase. Y ahora podía utilizar el comando contar si para calcular cuántos corredores tuvieron un tiempo inferior a este y a este y a este, y eso lo puedo hacer de la siguiente forma, utilizando el comando contar si de Excel. Voy a contar en la columna A cuántos corredores tuvieron un tiempo inferior, y eso lo vamos a hacer poniendo el símbolo inferior entre comillas a lo que marca en la casilla esta de aquí. Vale, la sintaxis es un poco compleja, hay que recordarla, pero bueno, hay que hacerlo de esta forma. Hay que poner menor que, luego un símbolo ampersand y después la casilla con la que queremos comparar. Si hacemos eso, me sale que 20 corredores tuvieron un tiempo inferior a este, y si luego arrastro, tengo la cantidad de corredores que hicieron tiempos inferiores a cada uno de los valores que tenemos aquí. Si quiero saber cuántos corredores hay en esta clase, lo que tengo que hacer es simplemente calcular la resta entre el número de corredores cuyo tiempo fue inferior a este y el número de corredores cuyo tiempo fue inferior a lo que nos marca la clase anterior. Esto me sale 330 para esta clase. Si hago lo mismo para todas las clases, tanto las superiores como las inferiores, pues lo que obtengo son las frecuencias de cada una de las clases. He obtenido la tabla de distribución de frecuencias. Esto resulta un poco complejo y Excel tiene un comando más simple para hacer esto. Vamos a hacerlo de otro modo distinto. Para esto Excel tiene un comando que es frecuencia. Para utilizar el comando frecuencia debo de seleccionar primero el rango de columnas donde voy a marcar los resultados y a continuación escribir el comando frecuencia, ¿vale? Tal y como nos aparece aquí, frecuencia. Le digo a Excel dónde están los datos están en la columna A, y por último pongo un punto y coma y le digo a Excel dónde están las fronteras superiores de los datos con los que voy a trabajar, que son estos valores de aquí. Una vez hecho esto, cierro el paréntesis y ahora es importante utilizar la combinación de teclas adecuadas. Hay que pulsar a la vez la tecla mayúscula, la tecla control, a la vez mayúscula y control, que son las dos que hay en el borde inferior izquierdo del teclado, y con estas dos teclas pulsadas pulsar la tecla enter. Al hacer esto se rellena automáticamente todas las celdas de resultado y obtenemos nuestros resultados de frecuencias. Si queremos dejar la tabla en la que solamente aparezcan las marcas y las frecuencias, puedo hacer que no aparezca esta columna dándole a ocultar, ¿vale? Y de esta forma me quedaría nuestra tabla de distribución de frecuencias de una forma más aseada. Como conclusión, hemos calculado una tabla de distribución de frecuencias y hemos utilizado una hoja de cálculo para realizar estos cálculos. Muchas gracias por vuestra atención.